Bien. El Pascal lo que hace es tomar todas las instrucciones que nosotros vamos a escribir y lo que genera es un lenguaje compilado, o sea, hay un traductor que se llama compilador que genera un programa, lenguaje objeto, a partir del programa fuente que nosotros escribimos, ¿tá? A nosotros la parte interna, en realidad, nos interesa para optimizar algunas cosas, pero no tenemos que ser hiper expertos. Esa parte la van a dar en arquitectura de computadoras, ¿tá? O sea, esa parte ustedes después la tienen que integrar con algoritmos y van a decir, esto era esto era lo otro. Bien. En la programación funcional es otro paradigma, ustedes lo van a dar en paradigma de programación a estos tres que siguen. Yo puse los paradigmas más resonantes, los más conocidos, pero existen más paradigmas. La programación funcional es prácticamente funciones, tiene el concepto de función matemática. O sea que después ustedes van a programación y se usa la recursividad para programar. En la programación lógica tiene que ver con la lógica de predicados y también usa la recursividad. Y en la programación orientada a objetos usan clases, usan objetos, usan métodos, usan un montón de características de las clases, que eso también se da en segundo año. Una de las cosas por las cuales no usamos Python de entrada es porque, por ejemplo, agregar con el append en una lista, para los que saben, es un método de un objeto. Entonces, no vamos a entrar en lo que sea objetos. O sea, primer año no usa objetos. La idea es aprender a programar bien la programación imperativa estructurada, con un lenguaje con tipado estático y fuertemente tipado. Bien, ¿qué estructuras de control tiene la programación imperativa estructurada? ¿Por qué es imperativa estructurada? Porque tiene estructuras de control. Con estas tres estructuras, con la secuencia, con el condicional, o selectiva también se llama, y la cíclica, repetitiva, iterativa o loop, se pueden hacer todos los programas, con estas tres estructuras de control. ¿Tá? No necesitamos más. Después vamos a necesitar estructuras de datos, para guardar datos y demás. Pero las estructuras de control del flujo del programa son tres las que vamos a usar, y son estas tres y nada más. Después las vamos a combinar dependiendo del ejercicio que tengamos que resolver. Pero con estas tres podemos hacer todos, solucionar todos los problemas que se nos presenten. ¿Qué es la estructura secuencial? La que vimos recién, es aquella que al terminar una instrucción, el control del programa, el flujo del programa, sigue en la siguiente instrucción en la secuencia, como que estamos en un renglón, y cuando se termina de ejecutar ese renglón, continúa en el renglón de abajo. Bien, la condicional, yo voy a tener una condición, ese sí que hablamos, la comparación, y dependiendo del valor de verdad, si es verdadero o falso, si es verdadero, puedo hacer un bloque de instrucciones, y si es falso, puedo hacer otro bloque de instrucciones, ¿tá? Y puedo no tener por falso, y además puedo tener condicionales adentro de otros condicionales. Bien. La cíclica, repetitiva, iterativa o loop es aquella que un bloque de instrucciones se repite una cierta cantidad de veces. Por ejemplo, yo le tengo que calcular el sueldo a... Vamos a suponer que ustedes son programadores, y ¿cuántos hay? A Gonzalo no lo vamos a contar, ¿eh? ¿Cuántos hay, Gonzalo? Y había más o menos la mitad. 37. No, Bueno, tenemos que pagarle a 37, pero a todos tenemos que preguntar cuántas horas trabajaste y le asignamos el valor de la hora. Entonces, 37 veces lo mismo, no puedo poner esas tres instrucciones que voy a tener 37 veces. Ingrese, valor de la hora y cuántas horas trabajó, hago el cálculo, le muestro. Eso es copiar y pegar 37 veces. No, hay una instrucción que me va a facilitar, le voy a decir, haceme 37 veces estas tres instrucciones, ¿tá?
Por ejemplo, esa es una instrucción que nosotros la vamos a llamar para. Bien. ¿Qué tipos de acciones vamos a hacer para poder usar las estructuras de control que vimos recién? Para el trabajo práctico que vamos a hacer a continuación, vamos a usar el leer, el escribir y la asignación. ¿Ah? Después existen las estructuradas, esas serían las acciones o las instrucciones simples, leer, escribir y la asignación. Las estructuradas serían los condicionales, que se hace un bloque o el otro, hay distintos tipos de condicionales, y las estructuras cíclicas, que son los ciclos. ¿tá? Vamos a tener el para, el mientras y el repetirás. Y después están los subprogramas, que son partes del programa que, como tienen mucho que ver, están acoplados, son cohesivos y no están acoplados con parte del programa. ¿Qué quiere decir eso? Después lo vamos a ver. Pero son programitas que hacen un cálculo en particular. Por ejemplo, yo tengo que hacer la tangente, y bueno, entonces hago un subprograma que me calcula la tangente, una función que me haga la tangente. Y después de esa tangente la puedo usar en todas las partes del programa que la necesite, no tengo que escribir todas las funciones otra vez. Las escribo una sola vez y después digo, haceme la tangente, listo. Entonces no tengo que escribir varias veces el código. Yo puedo hacer que un código sea un subprograma, y entonces ese subprograma lo escribo una vez y lo llamo en varias partes. También lo vamos a ver más adelante. Los tipos de datos. Los tipos de datos simples, los que vimos, entero, real, carácter, booleano y puntero. Acá hay un tipo nuevo que es el puntero, que es lo que vamos a usar en el último tramo de la materia. Y no está cadena, porque cadena es un tipo de dato estructurado estático porque es un tipo particular de arreglo, ¿tá? O de vector. Entonces, tipo de datos simples ya los vimos, solamente los recordamos y agregamos puntero. Después el tipo de dato usuario en Pascal, que lo comenté acá porque está el subrango y el enumerado, porque son propios del Pascal, no todos los lenguajes tienen el subrango y el enumerado. Y los tipos de datos estructurados se dividen en estáticos y dinámicos. Los estáticos tenemos los arreglos en todas las dimensiones, los vectores, las matrices, tablas, bueno, los tridimensionales y demás. Los registros, los conjuntos y las cadenas, que son un caso particular de arreglo. Y los tipos de datos estructurados dinámicos, que son los archivos, las listas, las pilas, las colas, los árboles, los grafos, perdón, que dominan de matemática discreta ustedes. Bien. Representación de algoritmos. ¿Cómo vamos a representar los algoritmos? Nosotros lo vamos a hacer en pseudocódigo con el PCIN, y estamos llegando. Bien. También se pueden representar con diagrama de flujo, que el PCIN les facilita. Una vez que ustedes hacen el pseudocódigo, hay forma de ver eso mismo, ese pseudocódigo, cómo se hace en diagrama de flujo y cómo se hace en diagrama NS. Así que también lo vamos a ver. ¿Cómo es la estructura del pseudocódigo? La estructura del pseudocódigo es, tenemos que poner la palabra reservada a algoritmo. ¿Qué es una palabra reservada para un lenguaje? Una palabra reservada quiere decir que es reservada para ese lenguaje. El lenguaje interpreta que cuando nosotros le ponemos la palabra algoritmo, ahí empieza el programa. O sea, es una palabra que tiene un significado para el lenguaje. Nosotros, si quisiéramos poner alguna variable, un identificador que se llama algoritmo, nos va a decir que no puede, porque algoritmo es una palabra reservada para el lenguaje y que le significa que ahí empieza el programa. Bueno, entonces tenemos algoritmo y un identificador. ¿Qué es eso? Ese identificador me va a decir el nombre del algoritmo. Y entonces yo, por ejemplo, voy a calcular el sueldo de los empleados y yo le voy a poner algoritmo calcula sueldo, por ejemplo. Entonces yo, con ese nombre, ya me está diciendo qué es lo que hace el algoritmo. No tengo que ir a ver adentro del código a ver qué es lo que hace. No, ya con el nombre me está diciendo qué es lo que hace. Por eso es tan importante de que el identificador
haga mención de lo que está calculando. Después, nosotros, el PCIN permite no definir las variables. Nosotros estamos en datos, estamos diciendo cuáles son los datos, qué variables van a almacenar nuestros datos. Y le estamos diciendo también de qué tipo son. El Pascal lo pide porque es de tipado estático, entonces nosotros nos vamos a acostumbrar a definir las variables. Hay lenguajes que no es necesario definir las variables. Es de tipado dinámico, es decir, una vez al principio pueden ser de tipo cadena y después pueden ser de tipo reales, el mismo identificador, por ejemplo, X, al principio le pueden poner una cadena, pero después a esa X puede ser un número real. Eso es tipado dinámico, ¿tá? Pero nosotros en el Pascal tenemos tipado estático, entonces tenemos que definir las variables, y para ir acostumbrándonos al Pascal, en el PCIN nosotros vamos a definir las variables. Y también le vamos a decir de qué tipo son, ¿tá? Tenemos al principio la parte de definir las variables, que también vamos a respetar esa estructura, y después tenemos la secuencia de acciones o instrucciones, ¿tá? Después le vamos a poner dependiendo del ejercicio, el nombre de pseudocódigo quiere decir que es un pseudolenguaje, ¿tá? No es el código de un lenguaje de programación, sino que es un pseudolenguaje. La mayoría de los lenguajes de programación están en inglés. Acá estamos escribiendo en castellano y es una de las cosas por las cuales me gustó el PCIN. Porque una de las cosas que lo sigo preguntando a lo largo de los 26 años que estoy en la materia, y una de las cosas que a ustedes no vamos a generalizar, pero a los años anteriores, quizás a ustedes no les pase, es que se les complica qué es el read, qué es el write, qué es case, qué es el if, then, else. Entonces, me pareció que estaba muy bueno la parte de que sea en castellano, digamos. Pero pseudocódigo es porque es un pseudo lenguaje. Bien. Sí, sí, sí. Vamos a tener que, en la parte de definición, vamos a tener que definir no solamente los datos, que nosotros poníamos datos, sino todas las variables que se usen acá adentro. Sí, sí, hay que definir todas las variables. Para ir al Pascal, para que después lo podamos usar eso mismo en el Pascal. Ese pseudocódigo, hagamos la equivalencia Pascal y tengamos todo. Porque el PCIN no necesita que se definan, porque como se puede exportar a cualquier otro lenguaje de los que están nombrados ahí, que ahora vamos a ver, entonces no necesariamente necesitan que se definan. Y bueno, entramos a un ejemplo de pseudocódigo de estructura de control secuencial, que es el trabajo práctico que sigue. Todavía no vamos a entrar en las condicionales, en los ciclos, y fíjense lo que hace. Ahora vamos a ir al PCIN y les voy a mostrar directamente esto. ¿Ah? Fíjense que tenemos el número de instrucción, acá me está dando la secuencia, tiene la palabra reservada algoritmo y está con otro color porque es una palabra reservada. Y yo le puse cálculo de hipotenusa, para seguir con el ejercicio que venimos dando. Entonces le puse definir cateto A, cateto B, y esto nosotros no lo teníamos como entrada, suma e hipo. Yo acá, en realidad, no había encontrado el angulito de la potencia, por eso es que usé una variable aparte, suma, para hacer la suma a los cuadrados de los catetos. Pero bueno. Como real. Fíjense que le estoy diciendo, en vez de los dos puntitos, acá le pongo como real. Y este punto y coma puede o no estar, pero el Pascal lo pide, el punto y coma, así que nos vamos a ir acostumbrando y lo vamos a poner. Escribir, ingrese cateto A, y entonces esto, fíjense que yo acá, con dos barritas le comenté, fíjense que está más clarito, eso quiere decir que esta parte de acá es un comentario, es una documentación interna. Fíjense que yo le puse acá que este renglón lo que hace es una definición de variables a utilizar. ¿En dónde? En lo que sigue, acá.
en todo lo que sigue el programa. Acá, escribir ingresa cateto A. Esto muestra que se debe ingresar en la pantalla, ¿no? Me va a escribir en la pantalla cuando lo ejecutemos, ingresa cateto A. Después tengo la instrucción de leer cateto A. Esto, nos va a quedar el cursor así, un angulito, y va a esperar que nosotros le demos un valor, ¿tá? Ponele 3 y después Enter, por ejemplo. Entonces, ese 3 Enter lo que va a hacer es asignar el 3 a la variable cateto A. Eso es una asignación que no tiene la flechita, pero es una asignación externa. Lo mismo para el cateto B, y después hay un cálculo interno que yo con esos catetos hago, lo elevo al cuadrado, o sea, multiplico cada uno, más el cuadrado del cateto B, se lo asigno a suma, y sí, directamente hubiese podido hacer. Lo que pasa es que no había encontrado el angulito, y, o sea, la potencia, que después, no sé cómo no la vi en las funciones, pero sí se puede hacer de otra forma, sí. Optimizar sin la variable suma. Y después a IPO le puse RC, es una función estándar del PCIN, que es raíz cuadrada. R de raíz cuadrada, o sea, es fácil acordarse. Y entre paréntesis le paso el parámetro. ¿De qué tiene que ser la raíz cuadrada de la variable suma que yo hice previamente acá? Y después le digo que me muestre el resultado. Todo lo que está entre comillas acá va a salir tal cual, es literal. Y lo que yo le puse acá, coma, hipo, porque en la variable hipo va a estar el resultado de la raíz cuadrada de suma, o sea, la hipotenusa. Y entonces acá, sin las comillas, lo que hace es mostrar el contenido que tiene almacenada la variable hipo después de hacer. Bueno, tienen que hacer la solución del trabajo práctico 3, pero lo vamos a hacer mañana. Lo que voy a hacer ahora es compartir y hacer el ejercicio en PCIN. Buah. No sé quién va a... Esperen que dejo de compartir acá. Y no puede ser la cantidad de cosas que tengo abiertas, por Dios. Bien. PCIN. Vamos a compartir. Se me habían perdido todas. Compartir, y tengo el PCIN, ¿no? El PCIN, cuando abrimos, ¿no? Bueno, mañana les voy a explicar bien, pero el PCIN no deja de ser un editor, así como el Word. Fíjense que tienen, en archivo tiene nuevo, abrir, exportar, mañana lo vemos bien, la parte de editar, todo lo que tiene un editor de texto, en configurar, por ahí las opciones del lenguaje y demás, ejecutar, nosotros tenemos acá en la barra, tenemos esto, el paso a paso, el ejecutar, y después ayuda. Sí, mañana a las 14. Entonces, nosotros vamos a abrir uno nuevo. ¿Tá? Voy a borrar uno, que me quede uno. Automáticamente nos queda el algoritmo acá sin título. Vamos a hacer, supongamos, vamos a calcular el cuadrado de un número. Cuadrado de un número. ¿Tá? ¿Qué necesitamos para hallar el cuadrado de un número? Vamos a definir, fíjense que yo en la medida que voy escribiendo ya me aparece. Le doy Enter y ya me escribe definir. Es autocompletado eso, que está dentro de la parte de configurar. Y ahí me dice qué es lo que tengo que definir, una o más variables separadas por comas. ¿Tá? Entonces, como yo tengo un número al cuadrado, voy a tener el número como entrada. Necesito, y voy a usar otra variable, cuadrado, por ejemplo,
para que me almacene el resultado. ¿Tá? Y las voy a definir como, y fíjense que cuando le pongo como, me dice, las quiero definir como carácter entero lógico real. ¿Tá? Yo le voy a poner entero. Entero, enter. Punto y coma. ¿Qué tengo que hacer yo entonces para calcular qué estrategia sería? Tengo que ingresar el número, calcular el cuadrado y mostrar el resultado. ¿Cómo hacemos eso? Voy a ingresar el número. Bueno, puedo poner, pero yo quiero poner así. Ingresar el número para nosotros se traduce en leer el número. ¿Tá? Después voy a hacer que cuadrado, le asigno mayor y el menos, y ya se hace la flechita, es el número, y acá, fíjense que tiene la lista de variables, y acá más abajo, las funciones. Y acá está la potencia. ¿Tá? Y ahí le digo qué potencia quiero. Que me lo eleve al cuadrado, y después que me escriba, escribir, entre comillas, el resultado es, dos puntos, espacio, para que no me quede todo junto, coma, cuadrado. ¿Tá? Punto y coma. Bien. Fíjense que yo, si tuviese una estrategia, tendría el ingresar el número o leer el número, tendría el cálculo, calcular el cuadrado, que ahora lo ponemos así, más específico, le decimos cómo lo tiene que hacer, y después le digo mostrarme el resultado, con una leyenda. El resultado es, ¿no?, el cuadrado, que le podría poner, después lo podemos mejorar, mañana vamos a seguir, pero lo podemos mejorar. Bien. Profe, ¿por qué pone parámetro nulo? ¿El qué? ¿Por qué el PCI muestra parámetro nulo? Después lo podemos buscar, pero la verdad es que no es que esté mal. Fíjate que no es que está mal. Ahora yo con esta flechita, digamos, verde, lo que hago es ejecutar. Fíjense lo que pasa. Yo veo acá en el código, en el editor, y la primera instrucción es leer número. Entonces está esperando que yo le ingrese un número, por ejemplo, 5. 5, enter. Entonces ejecutó esta instrucción, hizo el cálculo y después me escribió esto. El resultado es cuadrado. ¿Qué pasó ahí? No veo. Ajá. Vamos a corregir. Vamos a corregir y fíjense que cuando yo ejecuté acá, en realidad lo que me hace es, me queda el cursor acá, me está esperando, pero en realidad yo no sé qué es lo que quiere que ingrese. Entonces lo que voy a hacer es poner escribir, y acá entre comillas, ingrese valor, dos puntos, espacio, bien. Entonces ahora ejecutamos, vamos a ponerle más chico acá, porque capaz que, vamos a ponerle quad, y acá quad, capaz que está haciendo algún problemita con
con el nombre. Bien. Perdón, si uno quiere ejecutar y está la flechita acá verde, no les va a andar. Entonces, volvemos a ejecutar, y fíjense lo que pasó ahora. Entonces ahora me espera el cursor ahí, pero yo sé qué es lo que tengo que ingresar. ¿Por qué? Porque yo le dije que escriba en la pantalla, ingrese valor, que es lo que me puso acá. ¿Está? Entonces pongo 5, y lo que me hace es poner el resultado es 25. Se ve que cuadrado lo tomaba como un identificador que tiene alguna otra acepción, y entonces no lo debería haber usado. Tendría que chequear eso, a ver qué es cuadrado en el PCIN para... Puede ser que les pase eso. La verdad que no me había pasado nunca, pero bueno, fíjense, de las cosas uno siempre se coloca hacia la izquierda. Sí, tal cual. Entonces, vamos a suponer que yo ingrese valor, ahí a lo último, pueden volver, sin salir de la ejecución, pueden volver a ingresar, ponemos 4, enter, y entonces me pone el resultado es 16. ¿Está? Bien. También existe un paso a paso, y entonces acá, fíjense lo que hace esto, me va mostrando paso a paso en qué instrucción está. Y ahí se queda, y lo que está esperando es que yo le ingrese un valor. 3 enter, sigue la instrucción de abajo, la ejecuta, ejecutó esa, me mostró que el cuadrado es 9, y terminó la ejecución. ¿Está? La flechita, si ustedes le ponen, yo le puse el menor y el menos, y ya automáticamente el PCIN se lo corrige a flechita. Así que no hay problema. ¿Se vio? Sí. Los IDEs, esto se llama IDE, ¿por qué? Porque es un editor más una parte de ejecución y otras herramientas que permite que nosotros escribamos un algoritmo, y además se puede ejecutar, porque ustedes en el Word no pueden ejecutar, es un editor. Por eso que esto se llama entorno de desarrollo integrado. ¿Por qué? Porque integra varias cosas. Tiene un editor, como sería el Word, el Notepad, cualquier editor, y además nosotros podemos ejecutar lo que tenemos, y tiene otras funcionalidades también que para nosotros. Y lo que yo le mostraba, le quería decir era, por ejemplo, ese mismo yo presiono acá, y este algoritmo me lo hace como diagrama de flujo. Pero si yo presiono por acá, esperen que me acuerde cómo era, acá, alternar, cortar, mostrar, ocultar, acá. Este es el diagrama INS, exactamente el mismo. Lo mismo que nosotros hicimos con algoritmo, lo mismo me está haciendo con diagrama INS. Y si quiero el diagrama de flujo, fíjense que el diagrama de flujo tiene la palabra algoritmo en un símbolo de esto, que sería una elipse. Después en un rectángulo la definición, y después en este paralelogramo, fíjense que tiene la flechita acá para afuera, quiere decir que muestra por pantalla. Y acá tiene un paralelogramo más chico y tiene la flechita para adentro. Entonces espera que nosotros ingresemos algo. Todas las operaciones de asignación, de cálculo y demás se hacen en un rectángulo, y después para mostrar el resultado es un paralelogramo con la flechita para afuera para que diga que muestre, me muestra exactamente lo que tengo acá, y después fin del algoritmo. Diagrama de flujo, acá, mirá. Espera que vamos a achicar acá, ahí. Bueno, queda un minuto de reunión, nos reunimos mañana, y mañana hacemos ejercicio en el PCIN.
¿Está? Pasale, Gonzalo, después la asistencia, por favor. Hoy no voy a poder porque ya estamos pasados de tiempo. Bueno, Dale, dale, dale. gracias, Gonzalo. De Gracias, nada. chicos, nos vemos mañana.